Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar. Tú mereces la gloria, levantamos nuestras manos, Señor, mereces la gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y quiero que esté pendiente a su Biblia porque vamos a estar leyendo. En lo personal a mí me gusta ir predicando la palabra de Dios, poniendo de fundamento lo que es la Biblia. Porque la Biblia es el centro de todo mensaje. Amén. Gloria a Dios. El libro del profeta Isaías, en su capítulo 58, verso 1. Cuando lo encuentre, se pone de pie para darle lectura. Aleluya, gloria a Dios. Bendito Dios. Te adoramos. Gloria a Dios. Mi alma te alaba. ¿Lo tienen todos? Amén. Leemos la bendita palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Y la letra dice: Amén.
Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú me concedes, el ser el portador de tu palabra. Te pido, Señor, que me uses, que me llenes de tu poder, de tu Santo Espíritu, que me des autoridad, Señor, para poder predicar y hablar lo que tú quieres que yo hable, Señor. En el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Estaremos meditando bajo el tema no te detengas. Gloria a Dios. No te detengas. Quiero, amados hermanos, recordarle a cada uno de ustedes que usted no es una casualidad el que esté sentado en esa banca. Usted es un propósito en las manos de Dios. Y podemos ver, amados hermanos, a través de las Sagradas Escrituras, desde el Génesis al Apocalipsis, cómo Dios vino escogiendo a ciertas personas para ir cumpliendo un propósito en la vida del ser humano. Y Dios iba eligiendo personas, amados hermanos. Vemos que Dios como eligió a Adán, lo cual él fracasó. Y así, amados hermanos, eligió a Moisés para que Moisés fuera a libertar al pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Y Dios iba utilizando, utilizó a Elías, utilizó a Josué y así muchos varones, amados, también en lo que es el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos los eligió a estos varones para que ellos fueran una bendición para el ser humano, de que predicaran la bendita palabra y que alzaran su voz con valor y que no se detuvieran. Gloria a Dios. Sin miedo. Usted, amado hermano, no debe de tener miedo cuando Dios le ponga una palabra en su boca. Amén. Gloria a Dios. Y el texto que acabamos de leer, amado hermano, vemos una misión que Dios le encarga al profeta Isaías, conocido como el siervo sufriente. Aleluya. Isaías, hermano, Dios le está encomendando que vaya a alzar su voz en contra de un pueblo que se había rebelado contra él. No era fácil, porque el pueblo de Israel, amados hermanos, en muchas de las ocasiones se rebeló muy duramente con Dios. Y lo primero, amado hermano, que el profeta Isaías iba a hacer con el pueblo era señalarle su pecado, sus rebeliones, su hipocresía. Porque vemos, amados hermanos, que este pueblo dice que si usted ve más abajo, dice que lo buscaban como gente que no había cometido pecado. Y dice que ayunaban y todavía le reclamaban a Dios. Isaías fue para molestarnos. Y Dios les dice que lo que ellos estaban haciendo no era bueno. Porque ellos ayunaban para contienda, pero estaban esclavizando al pobre, se habían descuidado del pobre. Dice que su vestimenta se la rascaban, se echaban cenizas, se tiraban al piso, pero solamente era una apariencia. Dios no quiere, amados hermanos, cristianos de apariencia. Dios quiere, amados hermanos, verdaderos cristianos. ¿De qué sirve, amados hermanos, que una persona venga a aparentar algo que no está viviendo? Y venga y alce su voz y haga unas oraciones poderosas y se tire al piso y alce sus manos al cielo, pero verdaderamente no está viviendo lo que Dios quiere que viva. Gloria a Dios.
Esa era la misión del profeta Isaías. Sí, Señor. Aleluya. Y yo le pregunto a usted, ¿Isaías tuvo valor de ir a amonestar al pueblo o se quedó? Isaías tuvo valor. Se levantó en valor y alzó su voz al cielo. Hombre de valor necesita Dios. Amén. Gloria a Dios. Nosotros aquí, amados hermanos, estamos muy bendecidos. Porque hay gente muy preparada, en lo que es la palabra del Señor. Pero si se descuida, no va a hablar, no va a alzar su voz, aunque vea, Amén. aunque Dios le diga, di esto, no lo va a decir por miedo. Santo. Aleluya. Y sabe, y le voy a dar una cita bíblica, amado hermano, es muy dura, pero es la palabra del Señor. Amén. Cuando nosotros, le voy a pedir al hermano Santo que, gracias, aquí tengo una botellita, me siento muy mal de la garganta, voy a estar tomando agua. Cuando nosotros callamos la verdad de Dios, ¿saben qué? Lo convertimos. Vaya una página atrás. Aleluya. $56.10. ¿Lo tienen? Sus atalayas son ciegos. Un atalaya es aquel que está bien armado y está dormido. Amén. Amén. Estamos dormidos. Un atalaya no es el que está bien armado y está dormido. Un atalaya es aquel que está armado y está despierto. Amén. Aleluya. Porque un soldado, amados hermanos, si va a la guerra y le dice el sargento, le dice el capitán o le dice el teniente, quien sea, te voy a dejar acá de encargado de turno, no te vayas a dormir porque el enemigo anda cerca. Porque si tú te duermes, nos van a acabar a todos. Y esta palabra el profeta Isaías tenía que decírsela. Sus atalayas son ciegos. Gloria a Dios. Pero no es que no eran ciegos de la vista. Ellos veían, pero no hablaban. Ellos veían el pecado del pueblo, pero no tenían valor de alzar su voz, de gritar a voz en cuello como Dios quiere. Gloria a Dios. Bendito. Porque no les convenía. Amén. Y ese es un problema, amados hermanos, dentro de la iglesia. Que muchos no están gritando la verdad de Dios porque no le conviene. Porque si la grita, se le va a ir la hermana o el hermano que diezma más. No lo están gritando. Te adoramos. Por eso son ciegos, dice la palabra del Señor. Y sigue diciendo, todos ellos ignorantes. Santo. Aleluya. Imagínense, hermano, un suponer, me le acerco yo a uno de aquellos que se ponen títulos de reverendo. Yo no estoy en contra, yo no quiero meterme en problemas. De aquellos que saben mucho de la palabra, de los que se ponen títulos. Mire, amados hermanos, yo me conformo con ser siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro no anduvo con títulos ni nada. Sí, amén. Gloria a Dios. Fueron humildes. Qué lindo. Ellos son ignorantes. ¿De qué les sirve a un reverendo? ¿De qué les sirve a uno de aquellos que se llaman profetas? ¿De qué les sirve a un evangelista, a un misionero, a un cristiano de los que están acá, que se sepa la Biblia del revés y derecho? ¿De qué le sirve a un pastor que se sepa la Biblia de Génesis y Apocalipsis, pero está metiendo las tradiciones del mundo dentro de las iglesias? Gloria a Dios.
son ignorantes, Gloria a Dios. son ciegos. Gloria a Dios. Porque ¿de qué le sirve que sepa la Biblia? Pero está metiendo el pecado dentro de la iglesia. Gloria a Dios. ¿Y para qué debemos de estar listos nosotros? Es para alzar la voz, de tener valor, de no tenerle miedo a nadie, de cada día en nuestras oraciones decirle: Señor, ármame de valor, de que el celo que hay por las cosas de Dios dentro de nuestro corazón no se pierda. Amén, gloria a Dios. Señor. Sigue diciendo: todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar soñolientos. Ya. En aquel tiempo, amados hermanos, el pastor, cuando iba a alimentar a sus ovejas a los cerros, a donde fuera, él tenía que llevar un perro. Y este perro estaba tan entrenado, amados hermanos, que cuando las ovejas por las noches estaban cansadas y ellas estaban durmiendo, este perro estaba ahí echado a la par de las ovejitas. Y cuando veía venir una fiera del campo a querer devorar a la oveja, el perro empezaba a ladrar para que el enemigo se fuera. Pero ¿usted cree que esta frase de estos perros mudos lo están diciendo a un perro de esos callejeros? Se lo están diciendo a los líderes, a los profetas, a los religiosos, Sí, Señor. a los pastores, a los misioneros, evangelistas, que muchos de ellos, amados hermanos, no son llamados. Pero se les hace fácil, amados hermanos, venir, preparar un bosquejito, luego predicarlo, llevarse su ofrenda y irse a dormir. Perros soñolientos le llaman la Biblia. Gloria a Dios. Es como mi persona que Dios ha puesto en mi corazón estudiar en instituto bíblico. Y desde este momento que inicio a estudiar en el instituto, mi intención sea otra. Y yo diga, cuando ya yo esté bien preparado, que tenga mucho conocimiento, entonces sí voy a hacer dinero, porque me voy a dedicar solamente a predicar la palabra del Señor, un bosquejito, a dormir, otro bosquejito, y muchos de ellos son vividores porque no quieren trabajar. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Sigue diciendo la bendita palabra del Señor. Soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, y cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Por eso se hace que no ven, por eso no ladran, por eso no alzan su voz en cuello, porque ellos buscan su propio provecho. Se hacen que no ven, pero sí ellos pueden ver, pero no les conviene ladrar. Y Dios, amados hermanos, nos dice en esta noche a nosotros que no seamos uno de ellos. Porque si yo hubiese callado esta palabra que Dios ha entregado hoy esta noche, yo me hubiera convertido en un perro mudo. Si usted, Dios le da un mensaje, amados hermanos, y dice: si yo lo predico, voy a lastimar al hermano que viene todo destrabado a la iglesia, y no lo predica, usted es un perro mudo. Son palabras duras, amados hermanos, que uno se da de cuenta y dice: si predico este mensaje, a muchos le voy a caer mal, y muchos van a ir hablando. Por eso me gusta hacerlo de esta manera, ir leyendo la palabra del Señor. Gloria a Dios. Porque si usted, amado hermano, se va hablando, usted va hablando de esto. Sí, amén.
Amén. Y Aleluya. Dios no va a tener por inocente al culpable. Aleluya. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 12. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. Gloria a Dios. Pero, amados hermanos, ¿por qué nosotros debemos hablar la palabra del Señor? Porque supuestamente nosotros, amados hermanos, somos unos atalayas. Sí, amén. Así es. Pero no atalayas de los que andan entregando los testigos de Jehová. Nosotros somos atalayas, somos soldados de Cristo. Y le guste al diablo, no le guste, amados hermanos, nosotros nos vamos a armar en valor. Amén. Aleluya. Vamos, amados hermanos, a ser unos buenos soldados de Cristo. Ya no hay que ser unos reclutas, amados hermanos. Ya no hay que ser unos reclutas. Hay que ser soldados verdaderamente que se paren firmes, que empuñen bien su armadura. Y cuando vean al enemigo, amado hermano, no le tengan miedo. Gloria a Dios. Porque el que está de nuestro lado es más poderoso que el que está en este mundo. Vamos a avanzar, amados hermanos. Ezequiel capítulo 33, versículo 8. Ezequiel capítulo 33, versículo 33, 1 al 8. Vamos a leer rápidamente. No tenga miedo, amado hermano. El que lo haya amado, amados hermanos, es más poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la bendita palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se percibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea que ahorita yo aquí estoy tocando trompeta. Bendito Dios. Amén. Usted ya oyó la palabra del Señor, pero si no se apercibe, su sangre será derramada sobre su propio cuerpo. Gloria a Dios. Aleluya. O sea que esta palabra, amado hermano, si usted quiere, va a ser de bendición para su vida. Amén. Pero si no la toma también, amado hermano, tendrá que enfrentar mucho sufrimiento. Y uno de ellos es enfrentar aquel día triste de lo que es la gran tribulación. Sí, Señor. Aleluya. Pero aquel que está en Cristo, amado hermano, y anda haciendo las cosas como a Dios le agrada, esa persona vive confiada. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto no quiere decir, amados hermanos, que nosotros somos santos y que no fallamos en nada. Pero cuando fallamos, amados hermanos, en algo, el Espíritu Santo le hace sentir a uno y le dice: fallaste. Amén. Y Gloria a siente Dios. la gran corrección uno dentro de su corazón. Y uno le dice: Señor, perdóname. Ya que el que no siente corrección, amados hermanos, dentro de su corazón, y hace lo que hace y no siente nada, viera de empezar a preocuparse y buscar un poquito más de Dios. Aleluya. Sigue diciendo la bendita palabra del Señor, el versículo 4: cualquiera que oyera el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Su palabra, amado hermano, se interpreta sola. Sí, amén. Si usted pone atención a la letra, usted va entendiendo. No necesita que yo le vaya agregando más. La palabra misma se va interpretando sola. Amén. Gloria a Dios. Dice que el que no se apercibiere morirá. Pero el que se apercibiere y oye el sonido de la trompeta. ¿Y cuál es el sonido de la trompeta? La palabra. La palabra del Señor. Pero la oyó y se apercibió. Ese salvó su vida. Sí, Señor.
Gloria a Dios. Vamos a correr, amados hermanos. ¿A dónde me quedé? Dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero, ahí viene el pero. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre sobre la mano del atalaya. Es un compromiso grande, amados hermanos. Aleluya. Si usted no toca trompeta, su sangre será derramada. Sí, Señor. Dios, aleluya. La bendita palabra del Señor, amados hermanos, habló a mi vida y ahora está hablando a su vida. Gloria a Dios. A ti, el versículo dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida, hablando de la atalaya. Aleluya. Gloria a Juan, Dios. tú libraste tu vida porque tocaste trompeta, porque le dijiste, no te conviene que andes con esas malas amistades. Le dijiste, esa mujer no te conviene. Le dijiste, ya no andes de iglesia en iglesia. Le dijiste, no debes de quedarte, de seguirte congregando. Pero ella no se apercibió. Esa persona morirá, pero yo he librado mi vida. Y usted también, como atalaya de Cristo, como varón de Dios, como varón esforzado, como persona, amados hermanos, que desde este momento usted cuando predique va a predicar con autoridad. No va a estar, amados hermanos, como cuando uno está con paludismo, temblando. Usted debe soltar la palabra con autoridad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque si uno se descuida, amado hermano, se muere espiritualmente uno. Aleluya. Si uno se descuida, amado hermano, se convierte en un perro mudo. Es dura la palabra, amados hermanos. Cuando nosotros, amados hermanos, podemos caer bajo el error de callar la palabra del Señor, cuando alguien nos está manipulando. ¿Usted sabe qué es manipular? ¿Alguien sabe qué es un manipulador? Un manipulador, amados hermanos, tiene que ver con tiene que ver con el control, con que aquí yo mando y aquí se hace lo que yo digo. Santo, te adoramos, Jesús. De siervo, de servidor, pasa a gobernador. No estoy hablando, hermanos, de gobernadores políticos, porque dentro de las iglesias ahora ya no hay siervos, sino gobernadores. Aleluya. Se levantó un varón por allá humilde a predicar la palabra del Señor. Ya no vas a volver a predicar ese mensaje porque aquí yo mando. Hay iglesias, amados hermanos, que están cayendo en ese error. Aleluya. Que le quitan, amados hermanos, cuando ven que se va levantando un siervo, lo borran del mapa. Pero quiero decirle, amados hermanos, que si Dios lo ha llamado a usted para que predique la palabra, donde Dios abre, nadie cierra. Y donde Dios cierra, nadie abre. Si Dios lo ha abierto para que usted predique la bendita palabra del Señor, nadie podrá callarlo. Pero debe de poner de su parte usted. No debe de ser manipulado. Aleluya.
El manipulador, amados hermanos. ¿Usted conoce una mujer que se llamaba Jezabel? ¿Cuántos la han leído en la Biblia? Quiero que vayamos a esa cita. Según Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 25. Vamos a correr. Según Primera de Reyes, capítulo 21, 25. Oiga bien, cuando estamos siendo manipulados, muchas veces podemos caer en el error de ser manipulados y callar la verdad de Dios. No se deje manipular. Porque dentro de las iglesias hay manipuladores, hay gobernadores que dicen: aquí se va a hacer lo que yo mando. Y aquí no se va a hacer lo. Y no estoy menospreciando los líderes eclesiásticos que Dios ha puesto en la iglesia. Porque los líderes se merecen respeto y obediencia, pero tampoco son gobernadores. Aquí el que manda se llama Jesús, el Hijo de Dios. Él es el centro de esta iglesia. Y a Él debemos de obedecer. A Él debemos de darle honra y gloria. Leamos desde el versículo 17, 21, 17. Entonces vino, ¿lo tienen? Entonces vino la palabra de Jehová a Elías Tibita, diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le dice, mire, el versículo 19: y le hablará diciendo, en otras palabras, alza tu voz. No era nada fácil, amados hermanos, él era el rey. No era nada fácil al profeta enfrentar al rey, porque si el rey quería, lo mandaba a asesinar. Y muchas veces no se nos va a hacer fácil a nosotros también enfrentar a muchas personas, amados hermanos, y decirles: esto no te conviene. Gloria a Dios. Versículo 19: y les hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no tomaste, no mataste, y también has despojado, y volverás a hablarle, diciendo: así ha dicho Jehová, el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Usted cree que este hombre se salió con la suya? ¿Por qué le estaba dando esta palabra al profeta Elías? ¿Cuál era el error que había cometido este hombre de acá? La viña, le pidió la viña de Nabot, y Jezabel fue la que mandó a matar. Amén. Inventó cosas. Fue acá y le dice que le vendiera la viña. Y él le dijo que no. Llega este varón, amados hermanos, llorando. La Biblia no dice que llorando, pero por lo que se ve allí, llorando. Y ella le dice: ¿por qué está llorando? Levántate, come, ponte alegre, tómate ahí unos tequilazos. Ya vas a ver que yo mando y el control yo lo tengo. Aleluya. Y mandó a llamar a 2 varones, dice. Y lo mandaron de los ancianos al pueblo y le dijo que Nabot había blasfemado el nombre de Dios. Y llevaron a Nabot y lo sacaron afuera y lo mataron. ¿Por culpa de quién? De Jezabel. Tenía, mire, manipulado a su maridito. Lo controlaba de una manera. Lo controlaba de una manera, amados hermanos, que muchas veces nos puede controlar a nosotros también. Aleluya. Pero que controle a su maridito.
Pero a usted, amados hermanos, varón de Dios, que Dios lo ha elegido para predicar la palabra, que no lo manipule. Gloria a Dios. Aleluya. Porque tenía engañado, ¿a cuántos profetas tenía engañado, falsos profetas? Tenía engañado a muchos falsos profetas. ¿Y cuál era la herramienta que ella utilizaba? Su cuerpo. Se vestía bien bonita, se pintaba el pelo, se cortaba el pelo, se quitaba la ceja, se ponía unas faldas largas bien pegaditas. Gloria a Dios. Y ahí con su cuerpo llegaba y manipulaba a los varones. Imagínense que se acerque un diácono y le diga a usted: varón, usted va a predicar ahora. Sí, varón. No vaya a predicar porque allá anda una hermana sobre el vestuario. Porque si predica sobre el vestuario, esta hermana es la que da más diezmo. Y si predica sobre el vestuario, se nos va a ir, varón. ¿Sabe qué está utilizando el enemigo ahí? Lo quiere manipular. Y muchas veces, amados hermanos, la palabra duele. Y no quiere decir, y esto es lo que yo estoy hablando, amados hermanos, no crean que lo estoy hablando con odio, con rencor, porque yo lo amo en el Señor a usted. Pero estoy alzando mi voz como Dios quiere que la alce. Estoy hablando, amados hermanos, como Dios me dijo: alza tu voz como trompeta y anuncia tu rebelión y su pecado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Pero siempre hay hombres valientes, amados hermanos. ¿Qué pasó con esa mujer? Se dio cuenta que un hombre iba llamado Jehú. Y esta mujer dice que se preocupó por ponerse bien bonita y se arregló. Ella pensó dentro de su corazón: a este ya lo controlé. Con mi belleza, con mis encantos. ¿Y sabe qué dijo Jehú? Alzó su voz y dijo: ¿quién está de parte de mí? Los eunucos que estaban allí dijeron: yo estoy de parte tuya. ¿Y por qué no lanzan a esa perra de ahí? Así le dijo, amado hermano. ¿Por qué no lanzan a esa perra de ahí? Y dice que la lanzaron, dice, y cuando cayó en el piso, dice que quedó totalmente destruida. Y todavía Jehú vino y le pasó todavía el vehículo. Este varón, amados hermanos, era un hombre de valor, que alzaba su voz como trompeta. Y muchos, amados hermanos, podemos caer bajo la manipulación. ¿Usted cree que ahí murió Jezabel ya? ¿Usted cree que ahí murió Jezabel? Si usted ve en el Apocalipsis, le dice: escribe el ángel de la iglesia: yo conozco tus obras, yo conozco tu trabajo, yo conozco tu fe, pero tengo contra ti que tolera que esa mujer que se dice profetiza enseñe y seduzca a mi siervo. Aleluya. No se deje manipular, amados hermanos, solo porque una mujer que se dice cristiana viene vestida toda desordenada, y por eso usted no va a predicar. Porque si usted no predica, amados hermanos, usted es un manipulador y usted es un perro mudo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Vamos a avanzar, amados hermanos. Bendito el Cordero, aleluya. En otra parte donde la iglesia está flaqueando, amados hermanos, y no están predicando lo que Dios quiere, es por el amor al dinero. Porque quieren tener iglesia llena, porque quieren tener muchos miembros. Y aunque vean, amados hermanos, los pecados, no se los dicen, porque no les conviene. Porque a ellos lo que les conviene es tener la iglesia llena y que haya dinero. Pero no le importa el estado de la oveja, que si se muere se va sin Cristo y se va al infierno. Aleluya. Y vamos a ver un ejemplo, amados hermanos, la influencia que tiene el dinero y
la influencia que puede causar en un varón de Dios. Aleluya. Vaya usted en el libro de Números, capítulo 22, 20. Número 22, 20. Aleluya. Veintidós, 22, 20 dice, ¿lo tiene? Le voy a narrar un poco la historia. Había un varón llamado Balac. Balac, amados hermanos, estaba temblando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Estaba miedoso. El enemigo le tiembla a los hijos de Dios, amados hermanos, pero a los verdaderos hijos de Dios. Porque no todos son verdaderos hijos de Dios. Sí, Señor. Imagínense cuando aquellos querían echar a aquel demonio y le dijo a Pablo, conocemos, pero ¿y ustedes? No todos, amados hermanos, el que lleva una Biblia es verdadero cristiano. Sí, amén. Aleluya. No todos. El verdadero cristiano se conoce, hace la diferencia en el mundo. Gloria a Dios. Es una luz que alumbra en medio de la oscuridad. Sí, Señor. Aleluya. Y este hombre tenía miedo, pero sabía que había un hombre de Dios llamado, ¿cómo se llamaba? Balaam. Balaam sabía que este hombre, la palabra que decía se cumplía. Y Balaam dijo, si este hombre maldice al pueblo de Israel, yo obtendré la victoria. Porque sabía quién era Balaam, un hombre de Dios. Leemos el versículo 20 y dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieren para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. ¿Por qué se enojó Dios si él le estaba mandando? Dijo, vete. Y después se enojó. ¿Sabe por qué se enojó? Porque Balaam llegó a decirle por 3 ocasiones, lo mandó a llamar. El enemigo es insistente. La primera vez le dijo, permítame un momentito, yo voy a ir y voy a consultar con Dios a ver qué Él me dice. Va y le dice, mira Dios, fíjese que esto pasa y Balac me está llamando, y él le dice, y tú no puedes maldecir lo que está bendito. Y va y le dice a los varones, no me quiere dejar ir Dios. Vayan. Balac los manda por segunda vez y le dice, quiere que nuestro rey Balac que vayas, hombre, dice que te va a recompensar, te va a dar mucho, te va a dar dinero ahí, hombre, animate. Permítame un momentito, ya vengo. Y se va y consulta con Dios. Y le dice, no vas. Viene la tercera vez. Y mira, amados hermanos, cuando Dios dice que no es no. Amén. Si Dios le dice a usted no vas. Santo, aleluya. Si Dios le dice a usted no quiero darte esto, no te lo va a dar porque te va a servir de perdición. ¿Cuánta gente, amados hermanos, a Dios le está pidiendo un carro y no se lo da y le está llorando, Señor, dame un carro, mira que yo quiero esto y lo otro, y no se lo da? Sabe que si se lo da se va a perder en este mundo. Aleluya. Cuando Dios dice que no es no. Entonces por tercera vez fue y le consultó y Dios le dijo no. La tercera vez le dijo anda. Pero no era la voluntad perfecta de Dios. Sí, amén.
Esa fue la voluntad permisiva. Porque la voluntad perfecta, amados hermanos, es cuando usted se acerca a nuestro Padre Celestial y usted le dice: Dios, mira, esto me pasa, tú me permites. Y Dios con una sonrisa le dice: vete. Pero ahí no lo dejó ir con una sonrisa. ¿Sabe que esto es como cuando su hijo le dice: papi, déjame ir a la fiesta, papi, mira. Y usted dice: no. Sí, papi, déjame ir, mira que mis amiguitos aquí, papi, déjeme ir. Y usted le dice que no. Sí, papi, mire que no sé qué, andate, cipote, llama. Y usted lo deja ir. Allá le va a suceder algo. Porque no fue su voluntad perfecta, sino que fue la voluntad permisiva. Y por eso Dios se enojó. Dios se enojó. ¿En qué versículo lo quedamos? 22:2. El 22 dice, el 23 dice, el 22 dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y aquí entra una conversación entre el asna y él. Y empiezan a dialogar. El 23. Y el asna vio el ángel de Jehová. Póngale cuidado a esto, hermano. Que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino. E iba por el campo, entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Sabe qué llevaba dentro de su corazón ya este hombre? ¿Alguien se imagina qué llevaba? Él tenía ira en este momento. Él era un profeta de Dios que alzaba su voz sin miedo. Pero él ya llevaba una avaricia por lo que le habían ofrecido. Iba a cambiar la verdad de Dios por la mentira. Porque le habían ofrecido algo de dinero. Y ya iba bajo un interés. Dios lo conocía. Y por eso Dios se enojó. Y sigue diciendo el versículo 24. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y la pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová se pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Ya no iba ya totalmente iba ciego Balaam ahí. Ya iba ciego. Ya no iba viendo con sus ojos espirituales, sino que iba viendo con sus ojos carnales, porque llevaba un deseo a lo que le habían ofrecido. Y eso está sucediendo en las iglesias ahora. Aleluya. Que ahora ya no hablan la verdad, porque ya no hay una vista espiritual, sino una vista carnal. Y eso es de alzar la voz y declararlo y decirle el error que ellos están viviendo. Y hombres de valor necesita a Dios valiente que alce su voz como trompeta. Aleluya. Aleluya. ¿A dónde me quedé? Y dice el 27, mire, esto me dio sentimiento a mí. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho yo? Le dice el asna, ¿que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Este hombre varón de Dios, amado hermano, que lo que él hablaba se cumplía, ahora estaba bajo una ira tremenda. Ya no estaba en el espíritu.
El 30 dice, y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Era fiel el asna con él. Nunca lo había acostumbrado, pero ahora se estaba deteniendo. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué te has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. O sea que el asna estaba bien espiritual en ese momento. Y él estaba súper calmado. Por medio de animalitos, Dios nos ha enseñado tantas cosas, amados hermanos. Lo que pasa es que nosotros no entendemos. No leemos la Biblia, no, por eso no comprendemos. Tanto es el Señor. 34. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora sí, parece mal, yo me volveré. Mire, amado hermano, cómo este asna le hizo comprender a Balaam, le hizo entender. El asna, amados hermanos, alzó su voz y le dijo, ¿qué te he hecho yo? Amados hermanos, mire, Dios utilizó a un gallo para que alzara su canto y hiciera comprender a Pedro. Y si nosotros, amados hermanos, callamos la verdad de Dios, Aleluya, gloria. dice que las piedras tendrán que hablar. Y no permitamos que las piedras alcen su voz, sino alce su voz usted y alce su voz cada hermana que está aquí también. Porque si no lo hace, tenemos que enfrentar alguna consecuencia más enseguida. Si Dios lo ha llamado a usted para que sea, alce su voz como trompeta, no se detenga, anuncia a su pueblo su rebelión y su pecado, y tendremos contentos a Jesús, el Hijo de Dios. Que el Señor les bendiga.